Estudiando, yo encontré algo que quiero compartir acerca del discipulado. La palabra discípulo en el idioma en que se escribió la Biblia, que es el griego, en el Nuevo Testamento quiero decir, la palabra discípulo es matetes. Y matetes significa aprendiz. Aprendiz. Y viene del verbo mantaño, que es el verbo aprender. Que es el verbo aprender. De este verbo aprender viene la raíz mat, M-A-T-H, que es un indicativo de aprender, pero con esfuerzo. De esta raíz mat es que sale la palabra matemática. Ustedes saben que las matemáticas no se aprenden como juego, requieren mucho esfuerzo. Y entonces la raíz del término matete, que es la palabra discípulo o aprendiz, su raíz indica que ese aprendiz aprende pero con esfuerzo. Con esfuerzo. El término discípulo o alumno o aprendiz se usó para designar a los seguidores de Juan el Bautista. El discípulo, entonces, es más que un alumno, porque no solamente se sienta a escuchar, sino que es un aprendiz que sigue a su maestro y aprende a su lado. Claro que la palabra significa alumno o aprendiz, pero el discípulo no es un simple alumno que se sienta y escucha, sino es un aprendiz. Es decir, alguien que tiene deseo de aprender, quiere aprender, y porque quiere aprender, pregunta, indaga, se esfuerza por querer aprender lo que tiene su maestro. Quiere sacar el máximo provecho de lo que sabe su maestro. Por él quisiera que se lo dé todo, pero eso es imposible. Por lo tanto, se pone a su lado y lo mira, intenta hacer, mejor dicho. El maestro le corregirá, pero deja algo muy claro y muy evidente. ¿Qué cosa? Quiere aprender. Quiere aprender. En la Biblia, el término discípulo se refiere especialmente a los apóstoles, pero en otras ocasiones también se les llama discípulos a todo creyente en Cristo Jesús. Los apóstoles fueron los primeros discípulos, pero a partir de ellos, a todos los que creen en Cristo Jesús se nos llaman discípulos de Cristo o cristianos. ¿Por qué? Porque seguimos el ejemplo de Cristo, el modelo de vida de Cristo, creemos en Él, no solo imitamos su vida, su moral, sino lo tomamos como nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Claro, eso es. Entonces, hay que aclarar bien el término discípulo. ¿Ok?
Todos somos discípulos de Cristo. Todos los que estamos aquí, porque hemos puesto nuestra fe en Cristo. Estamos siguiendo a Cristo. Venimos a escuchar la palabra de Cristo. Pero creo que a muchos nos falta ponernos al lado de otro que sabe más para que nos enseñe, para que nos guíe y para que nos hable. Pero también queda pendiente que cada uno de nosotros demuestre las ansias y el deseo sincero y profundo que tiene de querer aprender. No hay peor cosa que querer enseñar a quien no quiere aprender, ¿verdad? Usted sabe, como mamá, como papá, cuando manda al hijo a estudiar y no quiere. Pero hay otro que se levanta solito, que hace sus tareas, que se esfuerza, que quiere aprender, que se va al colegio con la cabeza llena de preguntas para que su maestro le enseñe. Eso es excelente. Entonces, aclarado lo que es el término discípulo, pasemos a ver el mandato del Señor acerca de trabajar haciendo discípulos. Porque el Señor mandó que todo aquel que le sigue y que sea discípulo de Cristo, también haga discípulos. Ya lo leímos en Mateo 28, ¿verdad? En Mateo 28 dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es decir, hermano querido, el discipulado, la tarea que nosotros hacemos de reproducir la fe en otro, no es una cosa que se nos ocurrió a nosotros, sino es mandato del Señor de ir y hacerlo. Pero ese mandato tiene un fundamento, y el fundamento es que al Señor, después de su muerte en la cruz y su resurrección, Él fue glorificado. ¿Se acuerda que cuando le vieron resucitado al Señor y María le quiso abrazar, besar por la emoción, qué le dijo el Señor a María? Todavía no me toques porque no he subido todavía a mi Padre. Tengo que ir a mi Padre con la obra acabada y presentársela. Y el Padre, después de ver la obra acabada, lo glorificó. ¿Y cómo lo glorificó? Le dio autoridad. Lo hizo Señor sobre el cielo y sobre la tierra. Le dio toda potestad, todo poder, todo dominio. Le dio todo derecho sobre el cielo y sobre la tierra. El discipulado tiene esta verdad como fundamento: la obra de Cristo en la cruz, su victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Escúcheme, cuando el Señor dice todo poder me ha sido dado, es que no hay nada que lo detenga, que sea mayor que Él, que pueda frenar su obra. No nos asustemos por las obras del maligno, porque el maligno tiene un poder limitado y está bajo el control y bajo el señorío de Cristo, porque a Cristo se le ha dado todo poder. Lea conmigo, por favor, en Efesios capítulo 1, este pasaje tan hermoso que también nos habla de cómo se debe hacer el discipulado. El apóstol Pablo, hablando y escribiéndole a los efesios, les dice en el 1:19 en adelante:
orando por ellos, les dice: yo quiero que ustedes conozcan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Escuche, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y lo puso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia en Éfeso: conozcan por favor quién es Cristo. ¿Quién es Cristo para ustedes, para nosotros? Y conozcan la supereminente grandeza de su poder, que ya operó resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra del Padre en los lugares celestiales, y poniéndolo sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y señorío. Esa es la obra de Cristo. Nada lo puede frenar, nada lo puede detener. Es el poder del Evangelio. Dios dio autoridad a Jesús sobre el cielo y la tierra, y en base a esa autoridad ordenó a sus discípulos que fuesen e hiciesen más discípulos, los bautizaran y les enseñaran sus mandatos. Los discípulos debían de bautizar a los nuevos creyentes, porque el bautismo tiene un simbolismo, ¿verdad? El bautismo representa nuestra muerte al pecado. Todo aquel que ha venido a Cristo y le ha aceptado como Señor y Salvador, muere espiritualmente al pecado y resucita a nueva vida. También el bautismo expresa nuestra disposición de querer vivir en la forma en que Dios ordenó. Solamente se bautizan los que han creído de corazón y están decididos a vivir la vida que Dios manda, porque hemos confirmado de esa manera que queremos obedecer a Cristo y queremos vivir conforme Cristo manda en su santa palabra. Así dice el Señor: bautícenlos, que no se queden como creyentes sin compromiso, que no se queden como creyentes que dicen que han creído, sino que hagan un compromiso visible a través del bautismo. Y todos nosotros, hermanos, sabemos por qué nos hemos bautizado, ¿verdad? Sabemos por qué nos hemos bautizado. Pero también en la Biblia encontramos, aparte del mandato de hacer discípulos, encontramos una parábola muy aleccionadora en cuanto a cómo nosotros identificar el tipo de respuesta que se le da al Evangelio. La parábola del sembrador. Eso está en Mateo 13, 18. Vamos a leer, por favor. Mateo 13, 18 al 23. Lo hemos leído y lo vamos a ir ahora explicando, porque realmente allí nosotros podemos ver 4 tipos de respuesta que se suele dar al Evangelio.
Estos 4 tipos de tierra que representan aquí también a 4 tipos de respuesta al mensaje de Dios. 4 tipos de tierra y 4 tipos de respuesta que se le suele dar al mensaje que Dios alcanza al hombre. El corazón de las personas tiene distintos niveles de disposición. No todos venimos con la misma disposición a la iglesia. Algunos vienen a dormir, otros vienen a whatsappear, otros vienen a escuchar, pero otros vienen a aprender. Hay distintas formas de responder al mensaje. Según nosotros podemos ver, algunas personas están endurecidas, otras son poco profundas, otras están distraídas con preocupaciones y afanes. Hermano, cuando se escucha el mensaje de Dios, pero eso que escuchamos no nos mueve a efectuar cambios en nuestra manera de vivir, entonces estamos reflejando un serio problema. Repito, cuando escuchamos y solamente escuchamos, pero eso no nos mueve a efectuar cambios en nuestra forma de pensar, de vivir, y solamente hemos estado escuchando, pero salimos sin ninguna motivación a emprender un cambio, entonces se está revelando allí un tremendo problema en la persona. Por eso que el Señor Jesús presenta esta parábola del sembrador. Vamos a analizar cada uno de ellos. Dice la palabra: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, el diablo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Repito, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Estos son los que oyen el mensaje del reino, no lo entienden, no porque no es claro, sino porque no le prestan atención y no lo reciben. El mensaje está, pero no le prestan oído y no lo quieren recibir. No tienen la mínima intención de sacar provecho de lo que se está hablando o ellos están escuchando. Dice la palabra: viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado. Estas personas distraídas, estas personas que viven así, son presa fácil del diablo. ¿Por qué? Porque no están prestando atención, no quieren recibir. Están, pero sus oídos los tienen tapados. No quieren escuchar, están fastidiados, están incómodos, están renegando, están aquí, pero pareciera que los han traído a una cárcel contra su voluntad. No han venido hambrientos por querer recibir una palabra y cambiar.
Entonces, como ellos mismos se han bloqueado, el diablo fácilmente arrebata lo que se siembra. Fácilmente. ¿Por qué? Porque prácticamente le están diciendo al diablo: llévate esto que me fastidia, llévate esto que yo no quiero. Ni siquiera habría necesidad de robarlo. Bueno, aquí el Señor dice: viene el malo y lo arrebata, y se lo entregan. Es la primera persona, dice el Señor, cuando alguno oye la palabra del reino y no la quiere entender, entonces viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El segundo dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado en pedregales, este recibe la palabra con gozo, dice el Señor, con gozo. Diríamos que eso ya es bastante, pero no. ¿Sabe por qué? Porque esa semilla sembrada, dice la Biblia, no tiene raíz, no tiene raíz en sí. ¿Y qué significa aquí que una planta no tenga raíz? La raíz simboliza, como nosotros sabemos, fundamento, convicciones, resoluciones, voluntad de querer nosotros emprender algo. Pero si no hay raíz, no hay nada, hermano, ¿verdad? Si no hay raíz, no hay nada. Esta planta no tiene raíz en sí. Esta persona que escucha con gozo cosas nuevas, cosas buenas, cosas aplicables a su vida, lo recibe con alegría. Pero de la puerta para afuera, todo se acabó. No tiene el deseo de tomar esto con resolución. No hay voluntad clara. Su fe no es clara, no la quiere poner en Cristo Jesús. No quiere hacer su vida en base a la enseñanza de Cristo. Y hermanos queridos, ¿cuántos hay así que vienen a la iglesia? Vienen a escuchar y escuchan con gozo, pero no tienen raíz. No tienen raíz, dice la palabra. El elemento vital en una planta es la raíz, porque la raíz nutre y da soporte a la planta, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos decir, un cristiano que viene a la iglesia, pero no tiene convicción de fe, no tiene convicción de las cosas cristianas, solamente escucha cosas bonitas, pero no lo aplica a su vida. Es un cristiano que se asemeja a una planta que no tiene raíz, dice el Señor. El tercer elemento, dice la palabra, es el que fue sembrado entre espinos.
Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El tercer elemento es la semilla que cae entre espinos. Los espinos aquí son los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas. Estas cosas terminan ahogando la palabra predicada. El afán de este siglo, de querer vivir quizás una vida moderna, o el engaño de las riquezas, corren tras el dinero, tras la comodidad o tras el trabajo. Dice claramente que estas cosas son como espinos que después ahogan la palabra del Señor. No la dejan, no le dan lugar en el corazón y en la vida de la persona. No le dan lugar. Los afanes y el deseo de tener dinero ahoga todo lo que escucha. La palabra no encuentra lugar en sus corazones. Pero gloria a Dios, que dice también que hay el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra, y es decir, la recibe, la aplica, revisa su vida, aprende las cosas que el Señor le está indicando que debe aplicar a su vida, va a casa y revisa todo y corrige lo que tiene que corregir. Por eso dice la palabra, oye y entiende. Se abre la mente, entiende. ¿Por qué en mi vida no hay cambios? ¿Por qué sigo viniendo tantos años a la iglesia y sigo siendo la misma persona? Depende mucho con qué actitud escuchas la palabra. Y hay que revisarnos, hermano. Hay que revisar cuál es la actitud como discípulo de Cristo al venir el domingo a escuchar la palabra. ¿Qué me mueve? Vengo con deseo de aprender, aplicar, entender y dar fruto. Quizás me he convertido en un religioso que solamente viene a ilustrar su mente. Pero la palabra del Señor, hermano, es viva, es eficaz. La palabra del Señor nunca regresa vacía. El Señor siempre la da con un propósito. Y no hay que permitir que el diablo trabaje en nuestra vida, se robe la semilla, sigamos siendo las personas de siempre y no haya cambio, no haya fruto en nuestra vida. Tiene que haberlo. Y entonces ahí es donde yo quisiera que revisemos la parábola que el Señor da en Marcos 4 acerca del misterio del crecimiento de la semilla. El crecimiento secreto de la semilla, dice el Señor así: el reino de los cielos es así, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado, dice la palabra del Señor. Esta parábola viene a ser
el complemento de la parábola del sembrador. ¿Sabe por qué? Porque aquí se habla del misterio del crecimiento de la semilla. De la misma manera nosotros tampoco sabemos cómo actúa el Espíritu Santo en el corazón del hombre cuando éste recibe la palabra. Puede que haya un corazón endurecido, distraído. Puede que haya un corazón lleno de afanes. Pero gloria a Dios que una semilla, una palabra del Señor va a caer allí. Y el Espíritu Santo va a empezar a trabajar. ¿Cómo lo hará? No sabemos. Porque dice la palabra, esa semilla crece sin que sepamos cómo. Sin que sepamos cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Y es así también. Crece de una manera que uno no sabe cómo. Crece en forma gradual. Una vez nacida sigue su curso. La naturaleza tiene su curso, ¿verdad? Igual la gracia de Dios para nosotros. De igual manera, la semilla una vez que llegó a nuestro corazón, hermano, allí va a producir un cambio rotundo. Nosotros vamos a ver después, no sabemos cuánto tiempo después. A veces una semilla está dormida años. Yo no sé si a usted le ha pasado, todos los que nos gusta la jardinería, al mover la tierra, o primero regamos y solamente sale lo que conocemos, pero de repente movemos la tierra y sale una planta que nosotros no esperábamos, porque había una semilla que estaba allí dormida. Dice la palabra, de suyo lleva fruto la tierra. Hermano querido, el reino de los cielos es así. Dios está obrando en nuestra vida, está hablando a nuestro corazón. Puede que tú vengas con el corazón rebelde, duro, distraído, ajeno, fastidiado. Pero la semilla, dice la palabra, levantará fruto. Primero será una simple hierba, luego una espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado, dice la palabra. El fruto, el Señor lo va a recoger. Ese corazón un día va a dar cosecha para el Señor. Hermano, es un misterio. Es un misterio. Yo a veces he visto gente que ha estado años en la iglesia sin mostrar el mínimo interés. Y de repente empezamos a ver grandes cambios, gran motivación. Algo despertó en su vida y empiezan a producir fruto. Lo que quiero decirles para terminar es esto. Quizá tu testimonio sea débil y tus esfuerzos no parezcan influir en muchos, pero la palabra de Dios es un agente de crecimiento espiritual. Mantén tus ojos firme en la cosecha que vendrá y no permitas que la maleza te impida servir y testificar para ser discípulos para Cristo Jesús. Dice la palabra que la buena tierra produce a 30, a 60 y a 100 por uno. Hermano, qué hermoso es eso. Llega el momento
en que tu testimonio débil, tu testimonio que parece que no afecta ni influye en nadie, de un momento a otro Dios lo va a tomar al ver tu deseo de querer aprender, de querer mantenerte en la fe, de vivir para Dios. Entonces empezará a salir el fruto y tú querrás servir, tú querrás dar testimonio, tú empezarás a ser discípulos, tú empezarás a trabajar en la vida de uno, de dos, de tres, de 30, de 60 o de 100. El fruto lo da el Señor. Dice la palabra, uno siembra, otro riega, pero el que da el crecimiento es el Señor. Amén. Uno siembra, otro riega, pero el crecimiento de nuestra vida espiritual, de nuestra comunión con Dios, de nuestro deseo de querer servirle, de nuestro deseo de querer trabajar para Él, de levantar fruto para el reino de los cielos, lo da el Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar.